Imagina dos personas en la misma casa, respiran el mismo aire, cargado del mismo virus, sufren el mismo frío, el mismo estrés. Una termina con una neumonía y oxígeno en un hospital. La otra apenas con un catarro pasajero y una tos. Misma casa, misma exposición. La medicina habitual describe esto simplemente como factores de riesgo, pero la homeopatía va mucho más a fondo y le da un nombre muy preciso: predisposición. Este es el eje del capítulo 9 de George Vitulcas, predisposición de la enfermedad, donde la mirada se desplaza del agente externo al territorio íntimo del paciente. Durante siglos hemos señalado con el dedo la causa, el microbio, el tóxico, el trauma, el conflicto. Pero si la misma causa no enferma a todos por igual, la verdadera explicación no está afuera, sino dentro del organismo, en su modo específico de reaccionar. Hahnemann ya lo advertía con absoluta claridad. El Organón de la Medicina, en su aforismo 5, establece: el médico debe investigar no solo la causa excitante de la enfermedad aguda, sino la causa fundamental de la crónica. Vitulcas toma este hilo conductor y lo desarrolla. La enfermedad crónica no es un accidente, es la actualización de una predisposición preexistente del terreno. Predisposición no es mala suerte, ni una etiqueta vaga. Es una alteración previa del principio vital, un modo de organización interna que hace al organismo susceptible a enfermar. Incluso cuando el paciente se percibe sano, esta alteración puede estar silenciosamente presente, orientando su destino hacia determinadas vías: piel, mucosas o la esfera mental. Hahnemann lo plantea en términos de fuerza vital. En salud, esa energía mantiene la armonía. Cuando se perturba, aparecen funciones anormales y solo entonces hablamos de enfermedad. Aforismo 9. En el estado de salud, la fuerza vital espiritual mantiene en armonía todas las partes del organismo. La predisposición no se ve al microscopio tradicional, se lee en el terreno, y el terreno es la suma dinámica de la constitución física y la historia mórbida es la suma de biografía emocional, los hábitos y el entorno. Por eso Hahnemann pide al médico considerar el estilo de vida, las circunstancias del enfermo, tal como lo dicta el aforismo 5. Útiles al médico son la constitución física, el carácter moral e intelectual, la ocupación y el modo de vivir del paciente. Si ignoramos el terreno, solo vemos diagnósticos fragmentados. Si lo atendemos, aparece un patrón coherente de cómo este individuo tiende a enfermar. Para Hahnemann, la raíz de las verdaderas enfermedades crónicas son los miasmas: sórico, sifilítico y psicótico, patrones dinámicos que infectan la fuerza vital. Aforismos del 72 al 78. Las verdaderas enfermedades crónicas surgen de la infección dinámica por un miasma crónico y, abandonadas a sí mismas, siempre tienden a agravarse. Vitulcas interpreta los miasmas como grandes matrices de predisposición, formas profundas de desorden que condicionan el rumbo de la salud por generaciones. No son microbios, sino modos globales de reacción. Tienden a repetirse, a agravarse y a desplazar de la periferia al centro vital. Predisposición significa susceptibilidad aumentada. El mismo estímulo que para un organismo es neutro puede desencadenar en otro un proceso grave y duradero. El organismo es más predispuesto a ser influido por los medicamentos que por los miasmas infecciosos, precisamente porque la fuerza vital es extremadamente sensible. El terreno predispuesto responde de forma exagerada y desproporcionada. Esa respuesta, y no el agente externo, es lo que termina configurando la enfermedad crónica. Nadie llega a la consulta en blanco. La predisposición se construye en capas: herencia miasmática, biografía temprana, traumas, infecciones y un factor crítico: los tratamientos previos, especialmente los supresivos como corticoides o intervenciones que silencian la expresión periférica de la enfermedad. Si el miasma está activo, la simple supresión de síntomas no resuelve nada, solo empuja el proceso a niveles más internos. Hahnemann advierte que la enfermedad crónica no debe curarse por paliativos locales, pues continúa avanzando en silencio.
lo que desapareció de la piel reaparece en órganos centrales. Desde la óptica de los niveles de salud de Vitulcas, la forma en que un organismo enferma revela el estado de su terreno. En niveles altos, la predisposición se expresa con crisis agudas, claras y una buena recuperación. En niveles bajos, la enfermedad se vuelve crónica y difusa. Paradójicamente, un paciente que ya no hace fiebre puede estar mostrando una grave pérdida de reactividad. Su fuerza vital está demasiado debilitada. La homeopatía no busca solo quitar síntomas, sino modificar ese patrón, actuar sobre el terreno para restablecer la salud de manera rápida, suave y duradera. Cuando el remedio es adecuadamente similar al terreno, se reorganiza la manera global de reaccionar, los episodios desaparecen y la energía vital se mejora. Pero comprender esto obliga a una ética rigurosa. No todos los terrenos pueden llevarse al mismo nivel de salud. El médico debe ser realista en su pronóstico. Además, el paciente sigue co-creando su terreno cada día. Persistir en los hábitos tóxicos alimenta la misma predisposición que pretendemos corregir. El tratamiento ideal incluye pedagogía del terreno, aprender a vivir de manera que favorezcamos la salud y no la enfermedad. Cambiar el foco de qué enfermó al paciente, cómo está organizado su terreno. Comprender la predisposición redefine nuestra responsabilidad médica frente a la totalidad viva de cada ser humano.